queridísimo Rafael Polán, historiador. Bienvenido a los hilos de Polán, esos hilos que exportamos del Twitter, del pajarito azul, al programa QTF. ¿Qué tal, Fernanda? Y hemos cumplido ya una meta importante de meses, días y años compartiendo tus historias. La de hoy me parece que es una historia que ojalá nos motive a buscar esas otras mujeres, además de Rosa Parks, que han dado un giro de 180 grados a los derechos de las mujeres en el mundo. Te escuchamos. A ver, cuéntanos la historia de Rosa Parks. Mi querida Fer, pues mira, Rosa es una mujer importantísima. Si no se sabe la historia, bueno, les va a gustar mucho. Es una figura muy, muy importante. Fer, ¿tú te acuerdas? Ahorita estabas mencionando que ya son muchos años. Hace como 2 años, 3 años, estábamos platicando, Trueba, tú y yo, acerca de las persecuciones, y Trueba nos dijo algo que nos impactó mucho. Seguro lo has de recordar. Trueba dijo, si un día me persiguen, si sé que me están persiguiendo, me voy caminando, me siento en el Zócalo y enfrente de todos, ahí saben dónde encontrar. ¿Te acuerdas que nos impactó mucho su respuesta? Sí. Nos quedamos callados todos. Hasta en cabina, todo el mundo se volteó a ver, ¿no? ¿Qué? Bueno, Rosa Parks hace algo muy parecido. Trueba es un copión, fíjate. Si me estás escuchando, Trueba, déjame te digo que me andas robando sus ideas a Rosa Parks, porque sabemos con certeza la vida de Rosa Parks gracias a un acto de resistencia pacífica. Pudo ser un personaje anónimo, Fer. Es una persona con una vida normal, por eso nos pega tanto la historia de Rosa Parks. Era una mujer que se iba a trabajar todos los días, que venía cansada, pero le toca vivir en una época terrible. Hay que explicar un poco el contexto en el que vivía para entender la importancia de Rosa Parks. Ella vivía en una época terrible, la época de la segregación racial. Miren, en algunos estados de Estados Unidos, sobre todo del sur, había leyes terribles. Los afroamericanos no podían usar los mismos baños que los blancos, ir a las mismas escuelas, tomar agua de los mismos bebederos. En los cines te separaban, en el transporte te separabas, pero no podías ni vivir en el mismo vecindario que otras personas. Bueno, es una ley terrible, pero es la ley, Fernanda. ¿Y hasta qué punto tú te puedes levantar ante una ley injusta, ante una acción injusta? ¿Y de qué manera te puedes levantar? Bueno, aquí de alguna manera sí se cuestionaba un poco estas leyes, pero no con la suficiente fuerza. Y cuando llega la Segunda Guerra Mundial, van a surgir amistades. Sí, hay historias de racismo y sí hay muchas historias en donde mandan al batallón de afroamericanos primero y luego al batallón de blancos, pero sí van a surgir historias de amistad. Y lo más importante, Fer, que la gente se da cuenta que sin importar su color, cuando ellos van avanzando, junto con las tropas aliadas, se les recibe con gusto, se les aplaude como héroes. En su país no pueden ni tomar agua, no pueden ni subirse al transporte público cuando quieren y donde quieren. Y aquí son héroes, Fernanda, héroes. Son hombres con total libertad, con los mismos derechos, y cuando termina la guerra, ¿tú cómo crees que se sienten cuando vuelven a su casa? Al país al que defendieron, por el que vieron morir amigos, se alejaron de su familia, a lo mejor regresaron heridos, traumados, y los tratan como basura. No ha cambiado nada. Y no es justo. Y poco a poco empiezan a surgir grupos de resistencia. Alguno que otro se va volviendo de choque, se van manifestando de distintas maneras. Pero en 1955 sucede algo que la gente dice, basta. Es un caso interesante porque si la ley está mal, si la ley es injusta, ¿qué hago? Rompes la ley para arreglar la ley. Es una situación compleja, el tema de los derechos civiles. Y va a pasar algo que les digo que hace que todo explote. El caso de Emmett Till. Emmett Till fue un niño de 14 años que nace en Chicago. Chicago no era un estado donde había segregación, pero él decide viajar al sur, a Mississippi. Imagínate a Mississippi, bueno, a visitar a sus parientes, perdón. En Chicago la vida es distinta. Se va a Mississippi, Fer, el mero centro de todo el racismo que existía, ¿no? Y él era un niño y su mamá le dice, a ver,
ve, pero ten cuidado. Y en realidad no sabemos qué es lo que pasó en ese viaje. Muchas versiones. Donde todas coinciden es que Emmett y un primo entran a comprar una tienda y la esposa del dueño, el dueño no está, los ve entrar, saca un arma y les pide que se vayan, los amenaza. Es un niño de 14 años, Fernanda? Lo que dice la señora fue que este niño de 14 años le silbó, la piropeó y que fue muy grosero con ella, que ella se sintió agredida, que le dio miedo, que sacó una pistola para defenderse. Hazme el favor. Bueno, como sea, se empieza a correr la voz de lo que había pasado en la tienda y cuando el marido regresa, se entera, va con el hermanastro y van a buscar a este niño. Ya se imaginarán cómo le va cuando lo agarran. Se lo llevan a un granero, ahí lo tienen horas, no sobrevive. ¿Y saben qué es lo peor? Que a pesar de todos los testigos, a pesar de lo terrible del acto, nadie es arrestado. Fernanda, ¿cuánto aguanta un pueblo? Te lo pregunto en serio. Si tú ves que hay gente que puede hacer lo que sea y salir impune, Fernanda, lo que sea, ¿eh? Lo que sea. Y se empieza a hacer eco de muchos casos. Y cuando un caso así surge, empiezan a salir muchas voces que dicen, a mí también me pasó, o pasó esto, o hizo esto, o yo también he vivido esto. Miren, te lo pregunto en serio, ¿cuántas veces a lo largo de la historia no hemos visto que sale un grupo, el grupo que me digas, Fernanda, y dice, nos están matando, escúchennos porque nos están matando? Y ve lo terrible que es esto. A lo largo de la historia, siempre ha pasado esto. Un grupo que dice, escúchennos, tenemos miedo, nos están matando. Y otro grupo que se burla. Así es la vida, así ha sido siempre. Ah, no, antes la gente se manifestaba diferente, ¿eh? Oye, a nuestro grupo también lo matan, ¿por qué no se manifiestan por eso? Entonces, uno ve estas historias y las ve muy lejanas, Fer, pero es una historia interesante porque habla de muchos de nuestros errores como sociedad, como humanos. A veces esta indiferencia, al final a mí no me pasa, al final yo no lo vivo. ¿Y qué va a pasar? Bueno, van a surgir manifestaciones más violentas. Por eso es importante Rosa Parks, porque ella, en medio de todo este ambiente que es un hervidero, Fer, que la gente está harta de la injusticia, no queremos algo mejor, pero no queremos algo peor. No quiero vivir con miedo, no quiero subirme a un camión y que por mi color de piel no sé qué me vayan a hacer. Y en ese mismo año, en donde se comete el asesinato de este niño, de otro caso parecido, el de Lamar Smith, empiezan a hacer protestas y protestas. Y ella, una costurera, Fernanda, 42 años, sale de trabajar, tiene una vida normal, como muchos de nosotros. Sale de trabajar, está cansada, eh, toma un autobús. No es lo mismo tener 42 años hoy que tener 42 años hace 70, 80 años, ¿eh? Y bueno, ella se sube y bueno, a ver, acuérdense que se separaba a la gente por color. Entonces, les describo, los asientos de enfrente y la puerta de enfrente era para los blancos. Los asientos de atrás para los afroamericanos. Y en medio todos podían sentarse donde querían. Pero si un blanco se quería sentar, no importa si tú eres una mujer embarazada, una viejita, una mujer cansada, te parabas. Si un blanco te dice, quítese que me quiero sentar y voy a subir los pies. Y bueno, así era la ley, ¿no? Y fíjense qué terrible. A veces, fíjense lo que les hacían. A Rosa Parks se lo hacen una vez. Tú tenías que hacer la parada, esperar a que los blancos se subieran. Luego te subías tú a pagar, pero te tenías que bajar porque tú no podías cruzar ni pasar donde ellos estaban. Te tenías que bajar y entrar por la puerta de atrás. Y muchas veces, Fernanda, los choferes se arrancaban y dejaban a la gente. Imagínate la frustración, Fernanda. Imagínate el coraje. Imagínate si era el dinero que necesitabas para comer, para moverte, para lo que sea. Por eso explota, porque ya se lo habían hecho. ¿Y qué va a pasar? Que se sube y un señor le dice, acaba de subir un joven, párese. Y ella dice, pues que me lo pida el joven, ¿no? Y el chofer escucha y se para y le dice, levántese que vamos a usar el asiento. Y Rosa Parks se harta y dice, hasta aquí, no me levanto. No me levanto. Yo pagué, yo obedecí la ley, pero su ley es absurda. Y hágale como quieran, yo ya tuve suficiente. Y el chofer se monta en su macho, no avanza, llama a la policía y la arrestan. Fer, la arrestan con una dignidad.
en, en la imagen donde le están tomando las huellas. Te la acabo de mandar. Sí, sí, sí. Es Ella, impresionante. el policía se ve nervioso y ella se ve tan digna, Fer, tan poderosa. ¿Qué va a pasar con un acto así? Pues de entrada se creó una asociación, la Montgomery Improvement Association, que van a pelear por los derechos civiles de la minoría negra. Y Martin Luther King fue su presidente, un Martin Luther King muy jovencito, que empezaba en el activismo, unos 20 años, 20 y tantos tenía Martin Luther King en esta época. ¿Qué va a pasar con este simple no, Fernanda? El gobierno se va a ver obligado a abolir la segregación poco a poco, empezando por los transportes. ¿Y sabes cómo, Fernanda? Porque la gente se organizó. Dejaron de utilizar el autobús. Rosa Parks hizo algo importantísimo que nos cuesta mucho. Se organizaron y se pusieron de acuerdo. Se iban en taxis, caminaban, se iban en bicicleta. Por eso es importante lo que ella hizo. Al final los amenazan. O se vienen un año a la cárcel o pagan $500 de multa, pero dejen de estar de revoltosos. ¿Y sabes qué hicieron, Fernanda, cuando los amenazaron? Lo que nos dijo Trueba, se fueron a entregar. Aquí estamos. Y así cambiaron la historia, Fer. Poco a poco. Pero además es impactante porque aquí hay una parte fundamental que debemos de saber. Que cuando a ella la arrestan, el que toma el movimiento, el que, digamos, el que hace suyo el movimiento es Martin Luther King. Esto es muy importante porque Rosa detona las protestas, pero es Martin Luther King quien lleva todo este tema al Congreso. Y es donde ella se convierte, digamos, claro, en la persona, la mujer que luchó por los derechos de los negros, ¿no? Ahora afroamericanos, por negarse a levantarse de este autobús. Un simple no, Fer. Sí, un simple no. Mira, en el Detonó 96 uno le de dan los la medalla, uno de los movimientos más importantes de los derechos civiles en Estados Unidos. De ahí viene también, fíjate, cuando Kamala Harris, ahora que toma la vicepresidencia, que es la primera mujer como vicepresidenta, la pusieron al lado de Rosa Parks, de esta niñita con las colitas, hombre, ¿cómo se llama? Que va, es la primera niña negra que va a una escuela de blancas. Ah, claro, la imagen famosísima también cuando está entrando a la escuela. A ver, déjenme ir a anuncios QTF y regreso con ustedes porque se me borró el nombre, por favor. No vamos a dormir si no. No, qué bárbaro. Ruby Bridges, gracias. Y luego viene otra, que es Rosa Parks, Ruby Bridges y Ginsburg, que es la primera mujer que velan, muere hace poco, y la velan en el Congreso de Estados Unidos. Es la primera. Un mujerón. 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 A ella yo la conocí. Fernanda. A ella yo la conocí, sí.